Desde hace muchas versiones, Photoshop incluye un filtro que se llama Camera Raw. El filtro Camera Raw originalmente estaba diseñado para trabajar con imágenes tipo RAW. Estas imágenes son generadas normalmente por cámaras semiprofesionales y cámaras profesionales. Sin embargo, desde hace varias versiones, el filtro Camera Raw tiene soporte también para otras extensiones como JPG, TIFF, EPS, etc. Es decir, que prácticamente cualquier imagen puede ser abierta y trabajada con este filtro. ¿Para qué necesitamos trabajar con el filtro Camera Raw? Bueno, básicamente lo tenemos disponible porque hay muchos procesos que son más sencillos de realizar en Camera Raw que en Photoshop. Tenemos entonces las dos opciones. Trabajar con las herramientas de Photoshop, aquí estamos hablando de trabajo de color, y trabajar con las herramientas de Camera Raw. Recuerden, cuando vamos a hacer trabajo, retoque o ajustes de color, lo podemos hacer entonces actualmente con las herramientas de Photoshop o lo podemos hacer con las herramientas de Camera Raw. Voy a seleccionar esta imagen y bajo el menú File nosotros vamos a encontrar este comando que dice Open in Camera Raw. El atajo de teclado es comando R. Esto quiere decir que simplemente podemos seleccionar la imagen que queremos abrir con el filtro Camera Raw y presionamos comando R o control R si estamos trabajando en Windows. Selecciono el comando y lo que va a pasar es que se abre el filtro Camera Raw. En este caso, el filtro se está abriendo de forma totalmente independiente. Ahora vamos a ver la diferencia de cuando abrimos este filtro dentro de Photoshop. Tenemos este botón que nos permite trabajar Camera Raw en modo Full Screen. En muchos casos es necesario trabajar en Full Screen porque vamos a necesitar más espacio para visualización de la imagen y para trabajo de la misma. Así que voy a hacer clic sobre este botón o simplemente presionamos la letra F para entrar en el modo Full Screen. Y realizamos los procesos necesarios. Por ejemplo, voy a darle un poco menos de exposición a la imagen. Vamos a aumentar un poco el contraste de la misma. Vamos a hacer un poco de enfoque en los medios tonos con esta función de Clarify. Vamos a aumentar un poco la saturación de forma controlada con la opción Vibrance. Y después de que realizo los procesos o los cambios o los ajustes, entonces tengo la opción de abrir la imagen o simplemente aceptar los cambios que ya realicé. Por supuesto, también los puedo cancelar. Voy a hacer clic en el botón Done, es decir, que ya realizo esos cambios y los acepto. Y observen cómo dentro de Bridge, dentro de la miniatura que estamos viendo de la imagen, vamos a encontrar un pequeño icono en la parte superior derecha. Este icono quiere decir que hay ajustes de Camera Raw que están aplicados sobre esta imagen. Y de hecho yo puedo interactuar con esos ajustes. Por ejemplo, yo puedo copiar estos ajustes y pegarlos, adjuntarlos a otra imagen. O simplemente puedo eliminar esos ajustes. Voy entonces a hacer clic derecho sobre esta imagen y vamos a encontrar un submenú que se llama Develop Settings. Desde acá nosotros podemos decirle que aplique los settings por defecto RAW, o puedo decirle por ejemplo que copie los settings o que aplique la conversión exactamente anterior, o finalmente que borre esos settings, es decir, que borre los ajustes que yo he realizado con Camera Raw. Hago un clic y observen cómo hemos eliminado esos ajustes. También nosotros podemos abrir el filtro Camera Raw desde Photoshop. Voy a entrar a Photoshop, bajo el menú File, vamos a seleccionar la opción Open o Archivo Abrir. También puedo utilizar el atajo de teclado, voy a seleccionar esta primera imagen y en Format, observen que está seleccionada por defecto JPG. ¿Por qué? Porque Photoshop automáticamente reconoce cuál es la extensión de este archivo. Si yo hago un clic en el botón de abrir, entonces simplemente la imagen se abre de forma estándar dentro de Photoshop. Pero como yo quiero abrir esta imagen en el filtro de Camera Raw, entonces voy a hacer un clic en este menú desplegable y voy a seleccionar la opción de Camera Raw. Observen entonces que aunque este archivo no tiene extensión RAW, nosotros vamos a abrirlo simulando que es un archivo RAW. Hago clic en el botón de abrir y como estamos haciendo esta simulación, entonces observen cómo se abre la ventana del filtro. Aquí estamos trabajando en modo normal y aquí en modo Full Screen. En modo normal podemos darnos cuenta entonces que ese filtro se ha abierto en este momento dentro de Photoshop.
y por supuesto podríamos hacer todos los cambios de la misma manera como los estábamos haciendo anteriormente. Por ejemplo, vamos a aumentar la exposición de forma exagerada. Hago clic en el botón Done. Observen que se cierra nuevamente el filtro y ya hemos guardado esos cambios. Sin embargo, debemos tener muy en cuenta que el cambio que hemos realizado en este momento con Camera Raw es un cambio destructivo. ¿Qué quiere decir esto? Si volvemos a Bridge, observen que en Bridge nosotros no tenemos la opción actualmente de borrar estos settings, aunque puedo seleccionar la opción por supuesto, porque estos settings no están almacenados tal como se almacenaron en la opción anterior. ¿Por qué? Porque cuando abrimos desde Photoshop el filtro de Camera Raw, recuerden, hacemos estos ajustes de forma destructiva, es decir, que no se aplican como una capa de instrucciones como lo teníamos anteriormente, por eso me aparecía el icono, sino que se aplican directamente sobre la imagen. Por ese motivo, puede ser preferible trabajar con el filtro Camera Raw tal como les estaba mostrando inicialmente, utilizando el atajo Comando R o seleccionando la opción Abrir en Camera Raw.